minutos, 9 menos 20 de la mañana. Vamos a hablar con Juan Ignacio Olano, concejal de Juntos por el Cambio, porque han presentado un pedido justamente que tiene que ver con el transporte público. Buen día, Juan, y Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo estás? Hola Mónica, buen día, un gusto siempre charlar con vos, un saludo a Marco y a la audiencia, como Muchas siempre. gracias, Gracias por el espacio. igualmente para nosotros, Juani. Contanos qué es lo que está pasando con el transporte público y con la frecuencia que se viene dando tanto los fines de semana como los feriados. Bueno, nosotros como consecuencia de la pandemia, Mónica, hemos visto que el servicio de colectivo de pasajeros los domingos y los feriados habían sido resentidos. Uno entiende la parte privada, y la verdad que le generaba un costo al empresario bastante importante, dada que estábamos enmarcados en una situación de aspo y de disco, ¿no? El aislamiento y el distanciamiento, lo que provocaba, Mónica, que se reduzca en casi un 80% de reducción de la venta de boletos de colectivos, ¿no? Entonces, en su momento uno entendió que la viabilidad para los empresarios del transporte era muy poco rentable, y uno entendió también en ese momento, y también entendió para salvaguardar las fuentes laborales de los trabajadores de las empresas, ¿no? Entonces, una vez que la pandemia empezó a liberar y empezó a incrementarse ese porcentaje que había decaído rotundamente o como consecuencia de la pandemia, uno entiende que el servicio tiene que volver a la normalidad. Y la normalidad es lo que está firmado, lo que está convenido entre los empresarios del transporte de colectivos de pasajeros y nuestra municipalidad. Entre ambas partes, hay una licitación, hay un contrato en donde establecen una de las cláusulas la cuestión dentro de las obligaciones, la cuestión de el recorrido de los domingos y de los feriados específicamente, Sí. sábados, domingos y feriados específicamente. Nosotros hace un tiempo, la verdad que acá en el bloque, y uno cuando sale a hacer sus quehaceres de la vida diaria y cuando tiene reuniones en diferentes ámbitos, es constante, Mónica, la preocupación de los vecinos de Gualeguaychú por la falta de este servicio, del domingo y del feriado exclusivamente. La verdad que es momento, en este momento, por la redundancia, de que esta frecuencia de los domingos y los feriados se restituya, siendo que en la última comisión de transporte que nosotros tuvimos, la comisión de transporte es el producto del compromiso de este bloque para tratar de solucionar entre todas las partes, sea empresario, concejales, dirección del Ejecutivo, como comisiones vecinales, Poder Popular, el mismo Consejo Deliberante, porque está representado cada uno de los bloques y el Ejecutivo, entre todos buscar soluciones a las problemáticas planteadas. Y dentro de estas problemáticas planteadas estaba el tema de la restitución de este servicio. Entonces nosotros lo que hicimos como concejales es redactar un proyecto exhortando al Ejecutivo Municipal para que realice todas las gestiones necesarias a fin de que se restituya este servicio que para los vecinos es sumamente esencial. Reitero, nosotros lo que queremos, Mónica, es que se cumpla con lo que se pactó entre la municipalidad y los empresarios del transporte. Queda claro, Juan. Teniendo Y en cuenta, entonces, vos Mónica, decís, no es una que se está cuestión. pidiendo ningún favor extra, ninguna cuestión extra, sino que se cumpla, que se vuelva a la normalidad. Digo, antes de la pandemia, ya pasaron 3 años, digo, me parece que la pandemia ya no es una excusa ni ningún tipo de explicación para que se corte el servicio. Y además, porque está en el contrato que firmaron con el municipio. Exacto, básicamente es así como lo decís, es decir, ¿y por qué pedimos en este momento, Mónica? Por eso reitero la prudencia de nuestro bloque al menos. ¿Por qué lo pedimos en este momento? Porque tenemos el dato en esa comisión de transporte, por ahí que me fui, que ellos mismos nos brindaron la información que se están aproximando, están muy cerca de volver al porcentaje
de lo que vendían en boletos de pasajeros antes de la pandemia, ¿no? Entonces, no es casualidad que en este momento nosotros pidamos la restitución de este servicio. Y tampoco es casualidad que lo pidamos en este momento porque, lo tengo en la mano, el 9 de febrero del 2023 han presentado los empresarios del transporte un pedido al Consejo Liberante, por ser servicio público, de readecuación de tarifas. Y en ese pedido de readecuación de tarifas, quiero que quede claro esta cuestión. Por el periodo, por la situación inflacionaria en la que estamos y demás cuestiones, creo, esto hablo personalmente, no como bloque, que hay que otorgar un tipo de aumento, no sé el número porque no hemos focalizado y no hemos analizado con los profesionales que nos ayudan en la materia, pero se viene una discusión por el aumento del boleto de colectivos y los empresarios del transporte. Hoy está 87 pesos. Y con este expediente, lo que nos han solicitado es que de 87 pesos pase a 182 pesos. Bueno, entonces, creo que es necesario de que los ciudadanos tengan un buen servicio, que los empresarios del transporte ganen su dinero, porque fruto de ese dinero también le pagan a sus trabajadores, a sus obreros, y en función de esa actividad también la economía tiene muchos inconvenientes. Ellos también nos ponemos del lado del sector productivo, del lado privado, en donde ellos hacen esta actividad porque es una situación comercial, y también ellos brindan situación o trabajo a sus obreros. Entonces, buen servicio, proteger al privado también, y por sobre todo las cosas que se cumplan con lo pactado, ¿no? Reitero el concepto. Y dentro de complementar eso de lo pactado, es la frecuencia, que pasen con la frecuencia que tienen que pasar, los días, ¿no? En caso estamos en falta con los ciudadanos de Gualeguaychú porque los domingos y los feriados no están, y también la construcción de garitas. Por ejemplo, nosotros, como bloque, hemos insistido para que, por ejemplo, un día como hoy, o como pasó hace 2 o 3 semanas con intensos calores, los estudiantes de la UNA se les construye un refugio, una garita en donde puedan estar contenidos, ¿no? La verdad que, por ejemplo, con este día que llueve, como el día de ayer, con muchos alumnos que han ingresado nuevos a la UNA, por ejemplo, en el polo educativo, con oficinas públicas que se están haciendo y que se están por terminar, como es la de tránsito, como personal municipal también que trabaja en el periodo frigorífico. Creo que es necesario que ellos también se tomen su colectivo, que al menos tengan una parada de colectivo digna. Entonces, no es casualidad, reitero y redondeo el tema, Mónica, que en este momento nosotros hemos presentado este proyecto, ¿no? Está la cuestión de la adecuación tarifaria pedida por los empresarios del transporte. Uno entiende que tiene que haber una actualización porque estamos en una situación inflacionaria y a ellos se les es imposible conseguir los repuestos, y si los consiguen caros. Que el vecino se le cumpla con lo pactado, ¿no? Las frecuencias, los días, y por sobre todas las cosas que también se cumplan con la construcción de garistas, por ejemplo, que fue otra de las cosas en donde se combina entre estas partes. Diego, Juani, pero en este caso también estamos siempre en una misma encerrona, porque los empresarios del transporte te dicen que no pueden cumplir ciertas cuestiones si no hay aumento de boleto, por lo que explicaba recién, por los repuestos tan caros, porque los aumentos de la inflación están día a día. También se le agregó lo que tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito. Entonces los empresarios tienen esa respuesta a la hora de por qué no se puede aumentar la frecuencia de los horarios de los recorridos. Ahora también con este pedido que hacen ustedes con respecto a que se pueda volver con el recorrido sábados y domingos, que estoy totalmente de acuerdo, pero ¿crees que se puede llegar a un acuerdo? Porque siempre estamos en la misma encerrona de que por un lado te dicen que no se puede y por el otro lado con la obligación de que tienen que tener esos recorridos. Sí, totalmente. Yo quiero hacerte un paréntesis, Marcos, ahí. El boleto estudiantil gratuito en su totalidad no es absorbido por los empresarios del transporte. Nosotros hemos sancionado la ordenanza del boleto estudiantil gratuito en Gualeguaychú, lo cual es absorbido en gran parte por el Estado municipal.
este fue el boleto estudiantil gratuito que nosotros aprobamos, ¿no? Entonces, creo que es importante recalcarlo. Luego, reitero, el concepto, no me paro en una vereda en donde digo que no tiene que aumentar el colectivo, sería irresponsable. Sí digo que tiene que aumentar en función de lo que le ha aumentado el sueldo a los trabajadores. Y tampoco es parámetro aumentarlo en función de la paritaria municipal. Hay un índice, en este momento no recuerdo el nombre, pero hay un índice que lo sigue el INDEC, que lo realiza el INDEC, que es el índice en donde toma un promedio del aumento de los sueldos del sector público, del sector privado, de los que están registrados, de los que no están registrados, porque a veces acá en las discusiones del aumento del boleto del colectivo, hemos visto que se le ha querido aumentar en función de la paritaria municipal, pero todo el sector privado, todo el sector privado de Gualeguaychú al menos, no se le ha aumentado el sueldo como en la paritaria Sí, municipal. no todos los trabajadores tienen la misma suerte de tener paritarias semestrales como se tiene en el Totalmente. sindicato. Y aprovecho, Juani, para consultarte porque, bueno, siempre está la discusión, el debate sobre qué pasa con los sueldos justamente del Consejo Deliberante, que están atados a esta paritaria. Hablamos de, por ahí, trabajadores que cobran un sueldo muy bajo, pero también hablamos de concejales que tienen sueldos muy abultados. Digo, un 45% para un salario de un concejal es muchísimo dinero también. ¿Se ha hablado de alguna manera de desenganchar esto o el Consejo va a seguir atado al CITRAM? La verdad que nosotros, ni como bloque ni como Consejo Deliberante, te soy sincero, no le escapo a la discusión y yo entiendo. En la discusión paritaria a uno le encantaría como concejal poder tener, primero, que somos oposición, no podemos regular la cuestión paritaria porque no tenemos información, la sociedad nos ha puesto en una cuestión de oposición. Y luego, en lo personal, la discusión, no le escapo, Mónica. La verdad que en lo personal uno contribuye de una u otra forma y reitero el concepto, uno no está por el dinero acá en la concejalía, al menos en lo personal lo digo. Y lo toma como un desafío, en lo personal como el desafío más importante que he tenido. Entonces la plata en lo personal no me mueve y sabemos de las complicaciones y también peleamos, porque nos hemos reunido muchas veces para que los trabajadores de los escalafones más bajos tengan el mejor sueldo digno, y también no solamente el sueldo. Yo quiero hacer énfasis porque muchos trabajadores nos hacen hincapié en lo siguiente: que tengan los EPP, los elementos de protección para el trabajador, ¿no? Que tengan su ropa, que tengan sus botines. La verdad que esa es una cuestión sumamente importante. Sí. ¿Me escuchás? ¿Lo perdimos a Juani? No, Ah, estaba te escuchando. escuchaba, te escuchaba. Sí, obviamente que también las condiciones de trabajo de todos ahí en el sindicato es muy importante, pero bueno, siempre está como enganchada una cosa con la otra, por eso te lo consultaba. Por último, Juan, y ya te dejamos porque aparte ya nos quedamos sin tiempo, ¿qué va a pasar de cara a este año electoral, a las candidaturas que se vienen? Has dicho que te gustaría de alguna manera poder encabezar algún proyecto, si es que se da, si es que se da en el espacio. ¿En qué situación te encontrás ahora? Políticamente, Mónica, nosotros venimos desde ayer, respecto de mi partido, la Unión Cívica Radical, se vencieron los plazos para presentar lista y alegremente podemos decir que llegamos a lista de consenso entre los distintos afiliados y me toca la responsabilidad de ser presidente del comité departamental nuevamente, y en el comité ciudad tenemos la hermosa noticia de que sea una mujer muy preparada, muy dedicada por su responsabilidad, pero por sobre todas las cosas por su cuestión de trabajo social, pero es Micaela Rodríguez. Así que nosotros venimos de ayer, Mónica, de recibir las listas, de proclamar como autoridades a las próximas. Están a tiempo en los días que suceden como para definir las cuestiones de la cuestión de recambio de autoridades, pero pensando en un proyecto que
solo el radicalismo no puede, en un proyecto que tiene que contener a todos los actores de Juntos por el Cambio, e independientemente de lo personal, sí, es una cuestión que lo tengo decidida, voy a estar donde el proyecto de Juntos por el Cambio me necesite, o en el proyecto de Juntos por el Cambio me digan, no. En lo personal, a la política no llego ni por la plata ni por los cargos. Pero ya habrá tiempo para eso y es muy reciente, venimos a hacer un recambio de autoridades y bueno, con gran alegría podemos decir que la Unión Cívica Radical de Gualeguaychú dio un paso más en su institucionalidad y renovó sus autoridades. Me parece muy bien. Bueno, Juani, entonces Micaela Rodríguez va a estar a cargo acá del comité y vos a nivel departamental, Juan Ignacio Olano, nuestro concejal de Juntos por el Cambio. Bueno, veremos qué es lo que pasa, Juan Ignacio, entonces después más adelante, por ahí ya tenemos alguna definición, algún nombre de la UCR. Seguramente así sea, la Unión Cívica Radical va a ser sumamente importante en el próximo proceso electivo de Gualeguaychú y del departamento, en cada uno de los pueblos. Juani, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Chao, Mónica, hasta luego, un gusto, gracias por el espacio. Igualmente, muchas gracias. Ahí pasaba el concejal de Juntos por el Cambio de la UCR, Juan Ignacio Olano, que nos contaba también, bueno, la renovación de las autoridades a nivel departamental. Va a quedar Juan Ignacio como presidente y Micaela Rodríguez, que también fue concejal en el mandato anterior, como presidenta también del departamento, de acá, perdón, del Comité Ciudad. Así que bueno, una mujer. Definiciones hasta el momento no hay por parte de Juan Ignacio respecto de una posible candidatura a la intendencia. Sí, ya habló, por ejemplo, Pablo Echandi, que tiene sus intenciones, y Mauricio Davico, el presidente municipal de Pueblo Belgrano. Y en el PJ, bueno, son muchísimos también, por ejemplo, Martín Roberto Piallo, que suena fuerte, Juan Boari, Mariana Farfán, Lorena Rosogaray, bueno, muchísimos nombres los que andan dando vuelta para ver qué es lo que pasa con la intendencia de la